Otro personaje influyente vuelve a estar en el ojo del huracán tras haber sido señalado por múltiples denuncias de acoso y violencia sexual. En un contexto político donde se habla constantemente de igualdad, justicia y derechos, este caso ha dejado al descubierto la hipocresía de quienes han construido su imagen pública sobre la defensa de las mujeres, mientras en privado operaban con un silencio cómplice ante los abusos cometidos dentro de sus propias filas. Una vez más, la actualidad nos obliga a observar de cerca cómo aquellos que han dictado lecciones de moralidad y han señalado con el dedo a sus adversarios políticos, han sido incapaces de aplicar sus propios principios cuando los señalados son ellos mismos. Vicente Vallés, con su habitual precisión y rigor periodístico, ha destapado lo que algunos intentaron esconder bajo la alfombra durante meses. Lo que en un inicio parecía un episodio aislado ha terminado por convertirse en un escándalo de proporciones monumentales que afecta no solo a la imagen de un partido político, sino también a la credibilidad de su discurso. Juan Carlos Monedero, una de las figuras clave en la fundación y desarrollo de Podemos, ha sido acusado de acoso y violencia sexual por varias mujeres. Sin embargo, la gravedad del asunto no radica únicamente en las denuncias en sí, sino en la manera en la que la dirección del partido gestionó la situación, priorizando el encubrimiento y la protección del acusado sobre la defensa de las víctimas. Desde enero de 2023, la Universidad Complutense de Madrid abrió una investigación interna contra Monedero tras recibir una denuncia formal por acoso sexual. No obstante, esta no fue la única acusación. Según información publicada recientemente por el medio eldiario.es, al menos otras 2 mujeres presentaron denuncias contra él en ese mismo año. La pregunta que surge de inmediato es, ¿cómo es posible que un partido que se presenta como el mayor exponente de la lucha feminista haya decidido mantener en secreto tales acusaciones? La respuesta es evidente. Cuando los casos de abuso provienen de dentro, la vara de medir cambia, y lo que normalmente se consideraría inadmisible pasa a ser un tema que debe manejarse en silencio, con el objetivo de proteger la imagen del partido y evitar daños políticos. Durante meses, Podemos optó por mirar hacia otro lado, dejando de lado los principios de transparencia y defensa de las víctimas que tantas veces han proclamado en público. La cúpula del partido, encabezada por Irene Montero e Ione Belarra, no informó de estas denuncias cuando tuvo conocimiento de ellas. No hubo comunicados oficiales, ni se tomaron medidas contundentes para dejar claro su compromiso con la justicia. En su lugar, se intentó minimizar el escándalo, alejando discretamente a Monedero del partido sin hacer público el motivo real de su salida. En septiembre de 2023, Monedero anunció su desvinculación de la formación, pero en ese momento no se mencionaron las denuncias ni se explicó que su salida respondía a acusaciones de violencia sexual. Lo más sorprendente de todo es que cuando estas denuncias fueron presentadas, Irene Montero aún era ministra del gobierno. Es decir, mientras desde su cargo promovía leyes y discursos en defensa de las mujeres, dentro de su propio partido se optaba por silenciar acusaciones de acoso sexual. La contradicción es evidente y expone el doble rasero con el que se manejan estos casos dependiendo de quién sea el acusado. Podemos, que ha hecho de la lucha feminista una de sus principales banderas políticas, no solo ocultó información sobre las denuncias, sino que además permitió que Monedero continuara recibiendo apoyo por parte de sus líderes. El encubrimiento no solo vino desde el interior del partido, sino también desde los medios de comunicación afines a la formación morada. Durante meses, estos medios evitaron dar cobertura al asunto, ignorando por completo unas denuncias que, de haber involucrado a cualquier otro personaje político ajeno a Podemos, habrían sido amplificadas hasta el extremo. La doble moral de estos medios resulta evidente. Cuando las acusaciones recaen sobre un adversario político, la indignación es inmediata y la exigencia de dimisión es tajante. Pero cuando el denunciado es un aliado, el silencio se convierte en la norma y el periodismo crítico desaparece. A pesar de que Monedero fue apartado de algunas estructuras del partido en septiembre de 2023, la dirección de Podemos continuó mostrándole apoyo público. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, le dedicó un mensaje en redes sociales agradeciéndole su incansable trabajo y animándolo a seguir luchando. Victoria Rosell, quien en aquel entonces ocupaba el cargo de delegada del gobierno contra la violencia de género, también expresó su reconocimiento hacia Monedero. Este respaldo público resulta especialmente llamativo si consideramos que, en ese momento, las dirigentes del partido ya conocían las denuncias en su contra. Esto nos lleva a una conclusión inevitable. Dentro de Podemos, la lucha feminista parece tener excepciones cuando los acusados forman parte del círculo cercano. La contundencia con la que se han posicionado en otros casos de acoso o violencia sexual contrasta de manera escandalosa con la tibieza y el secretismo con los que han manejado las acusaciones contra Monedero. Si la coherencia fuese una prioridad, habrían denunciado el caso públicamente desde el primer momento y se habrían desvinculado de él de manera inmediata y sin ambigüedades.
Pero en lugar de actuar con la transparencia que tanto exigen a los demás, optaron por callar y proteger su imagen política. Ahora que la verdad ha salido a la luz y que la presión mediática ha obligado al partido a dar explicaciones, Podemos intenta justificar su silencio asegurando que apartaron a Monedero en cuanto se conocieron las denuncias. Pero los hechos desmienten esa versión. No se apartó de inmediato, ni se informó a la ciudadanía, ni se actuó con la contundencia que se espera de un partido que se autodefine como el bastión del feminismo. Al contrario, lo que hicieron fue encubrir el caso durante el mayor tiempo posible y solo reaccionaron cuando ya no había forma de seguir ocultándolo. El escándalo que envuelve a Juan Carlos Monedero no solo ha sacudido los cimientos de Podemos, sino que ha puesto de manifiesto algo aún más grave, la doble moral con la que el partido maneja sus propios principios cuando la realidad los enfrenta a ellos mismos. No estamos ante una simple controversia, ni ante un caso aislado que pueda ser descartado como una anomalía dentro de la organización. Esto es el síntoma de una enfermedad estructural que lleva años desarrollándose dentro de la formación morada, donde la conveniencia política ha primado una y otra vez sobre la ética, la justicia y la defensa de los derechos de las víctimas. Desde su nacimiento, Podemos ha construido su identidad en base a un discurso de superioridad moral. Se han autoproclamado la voz de los oprimidos, los guardianes de la transparencia y la lucha incansable contra los abusos del poder. Han señalado con el dedo a sus adversarios políticos, denunciando con vehemencia cualquier atisbo de machismo, de corrupción o de prácticas oscuras. Se han presentado como el partido de la regeneración democrática, el único con la voluntad y la capacidad de transformar la política en un ejercicio de ética intachable. Sin embargo, ahora que uno de sus fundadores y principales ideólogos se ve envuelto en gravísimas acusaciones de acoso y violencia sexual, su reacción ha sido todo lo contrario a lo que han predicado durante años. Lo primero que hicieron fue guardar silencio. No hubo comunicados inmediatos, no hubo condenas firmes, no hubo exigencias de dimisión ni gestos de rechazo tajante. Se refugiaron en la discreción y en la opacidad, confiando en que el escándalo pasaría desapercibido o que podrían controlar la narrativa mediática. No fue hasta que la presión externa se hizo insoportable que decidieron tomar medidas, pero incluso entonces lo hicieron con una tibieza insultante. Podemos no apartó a Monedero de inmediato cuando surgieron las denuncias. No hizo pública la gravedad del asunto ni tomó distancia con la firmeza que habría exhibido si el acusado perteneciera a otro partido. En su lugar, optaron por una estrategia de protección y encubrimiento, minimizando el impacto del escándalo dentro de su propio electorado y evitando a toda costa que su narrativa política se viera afectada. Este caso no solo expone la hipocresía de Podemos, sino que también cuestiona la legitimidad de su discurso feminista. Porque si realmente creyeran en la lucha contra la violencia de género y en la necesidad de apoyar a las víctimas, su respuesta habría sido inequívoca desde el primer momento. Habrían condenado los hechos sin titubeos, habrían exigido una investigación inmediata y habrían tomado medidas drásticas contra Monedero desde el minuto 1. Pero en lugar de eso, lo protegieron, lo blindaron y lo dejaron en las sombras el mayor tiempo posible. Solo cuando el escándalo se hizo insostenible y la evidencia de su pasividad quedó al descubierto, decidieron reaccionar, pero lo hicieron de la peor manera posible, justificándose, relativizando el problema y, sobre todo, tratando de presentarse como víctimas de una situación que ellos mismos contribuyeron a silenciar. Este episodio también plantea una cuestión esencial: ¿qué habría pasado si en lugar de Monedero, el acusado hubiese sido un político del Partido Popular o de Vox? La respuesta es obvia. Podemos habría salido en tromba a exigir su dimisión inmediata, habrían llenado las redes sociales con mensajes de indignación, habrían convocado manifestaciones y habrían utilizado el caso como prueba de la supuesta corrupción moral de la derecha. No habrían mostrado ni la más mínima prudencia ni la más mínima consideración por la presunción de inocencia. Y sin embargo, ahora que el escándalo afecta a uno de los suyos, han demostrado que sus principios son meramente instrumentales, que la defensa de las víctimas es selectiva y que su compromiso con la igualdad depende de la identidad del acusado. No es la primera vez que vemos este tipo de hipocresía dentro de la izquierda política. Durante décadas, han utilizado causas nobles como el feminismo, los derechos humanos o la lucha contra la corrupción como herramientas de ataque contra sus adversarios, pero cuando los acusados son ellos mismos, la reacción siempre es la misma: silencio, victimismo y encubrimiento. Ya lo vimos con otros casos dentro del propio Podemos, como cuando Íñigo Errejón fue denunciado por agresión a un trabajador o cuando se destaparon escándalos de abusos dentro de formaciones de extrema izquierda en otros países. La estrategia es siempre la misma. Primero se niega, luego se minimiza y, finalmente, se justifica con el argumento de que los otros son peores. Pero en este caso, la indignación es aún mayor porque se trata de un partido que ha hecho del feminismo su bandera política.
Han construido toda una narrativa en torno a la defensa de las mujeres, han promovido leyes que eliminan garantías procesales en nombre de la lucha contra el machismo y han exigido dimisiones inmediatas ante cualquier acusación contra un adversario político. Sin embargo, cuando el acusado es alguien de su propia estructura, el feminismo deja de ser una causa innegociable y se convierte en un estorbo que hay que gestionar con cautela. Este episodio no solo debilita a Podemos, sino que también daña gravemente la credibilidad de todo el movimiento feminista. Porque cuando se permite que casos como este sean encubiertos, se envía un mensaje devastador, que la protección de las víctimas es selectiva, que la justicia no es igual para todos y que la lucha contra la violencia de género es solo una herramienta política más. Y eso, lejos de fortalecer la causa feminista, la erosiona y la deslegitima ante los ojos de la sociedad. El tiempo dirá cuál será el desenlace de este escándalo, pero lo que ya ha quedado claro es que Podemos ha quedado expuesto. Su doble rasero ha sido desenmascarado, su hipocresía ha quedado al descubierto y su discurso de superioridad moral ha perdido todo el crédito. La pregunta ahora es si sus votantes seguirán permitiendo esta farsa o si, finalmente, exigirán la coherencia que tanto han predicado. Porque si la justicia y la igualdad solo se aplican cuando conviene, entonces no son más que una mentira disfrazada de idealismo. Esta tarde se vivió un episodio que ilustra a la perfección el doble rasero imperante en algunos sectores políticos. Mientras la imagen pública se construye a base de discursos y retóricas, la realidad nos muestra que, cuando el acusado es de casa, la respuesta oficial se reduce a una evasión total. Así fue cuando, en plena crisis, Yolanda Díaz, quien ya ostentaba el cargo de vicepresidenta del gobierno, fue interrogada acerca de las denuncias de acoso y agresión sexual que recaen sobre Juan Carlos Monedero. Frente a la pregunta directa de un periodista sobre si conocía o no los presuntos comportamientos de Monedero, la respuesta fue tan escueta como reveladora: «Venga, compañeros, que no vamos a…» y, con esa frase inconclusa, se desvaneció en un silencio cómplice. Pero este silencio no es un hecho aislado, es el reflejo de una estrategia sistemática de encubrimiento que ha permeado la estructura interna de Podemos. La organización, que durante años se ha erigido en paladín del feminismo y ha utilizado la lucha contra el machismo como su emblema, se ha mostrado implacable cuando se trata de condenar a los adversarios, pero parece amordazar su propia conciencia cuando el agravio proviene de sus filas. En lugar de abordar las denuncias con la contundencia que sus discursos prometen, opta por el mutismo y la protección de sus figuras clave. El reconocido periodista Vicente Vallés ha sido uno de los primeros en desentrañar la verdadera magnitud de esta doble moral. Con una ironía punzante, Vallés no se limitó a criticar el caso Monedero, sino que fue más allá, apuntando directamente al núcleo ideológico del partido. Un partido que siempre se ha enorgullecido de ser el más feminista, dijo, dejando entrever que no hay mayor hipocresía que la de aquellos que pregonan valores elevados sin ser capaces de aplicarlos en su propio entorno. Según Vallés, mientras la Universidad Complutense llevaba ya desde enero a cabo una investigación por acoso contra Monedero, la dirección de Podemos optaba por un silencio absoluto. Pero la situación se torna aún más inquietante cuando se sabe que, desde septiembre de 2023, el partido contaba con denuncias adicionales de otras dos mujeres. Lejos de reaccionar con la severidad que estos hechos exigían, la estrategia de Podemos fue la de suavizar la situación, ofreciendo a Monedero una salida digna y rodeándolo de mensajes de aprecio y agradecimiento en público. ¿Cómo es posible que, en un contexto donde se defiende la lucha contra la violencia de género, figuras como Victoria Rosell, quien en ese momento fungía como delegada del gobierno contra la violencia de género, dediquen palabras de gratitud al acusado? Es tan absurdo como si una institución de salud elogiara a un conocido activista antivacunas. Tal desatino no solo contradice los principios que se claman, sino que además pone en evidencia un manejo perverso de los valores que deberían ser innegociables. La narrativa de Podemos, que hace gala del yo sí te creo y de la defensa incondicional de las víctimas, se desmorona ante esta realidad. Mientras en la esfera pública se lanza una ofensiva implacable contra cualquier señalamiento hacia figuras del poder adversario, cuando el responsable es uno de sus propios compañeros se opta por el silencio, la justificación y sobre todo, la complicidad. La imagen del partido, que en otros momentos se mostraba combativa y exigente con sus oponentes, se transforma en una entidad que, al enfrentarse a su propia hipocresía, prefiere acallar el conflicto y preservar una fachada intachable. La figura de Yolanda Díaz encarna este contraste. Como vicepresidenta y representante del feminismo institucional, se esperaba de ella una postura clara y una condena enérgica ante los hechos denunciados. Sin embargo, su comportamiento, esquivando la pregunta con una sonrisa y un «venga, compañeros», demuestra una desconcertante falta de compromiso con los principios que su cargo supone. Es como si, en lugar de actuar en favor de las víctimas, se priorizara el mantenimiento de una imagen pulida y la protección de una estructura que, claramente, no puede permitirse mostrar debilidades.
Este episodio no es solo una señal de alerta sobre la integridad de un individuo, sino que constituye una denuncia contra todo un sistema que, en nombre de la conveniencia política, ha permitido que la ética se doblegue. La paradoja es escalofriante. Un partido que se autoproclama faro de justicia y defensor del feminismo utiliza sus propias armas ideológicas para encubrir comportamientos que, en otro contexto, habrían sido motivo de la más severa condena. Cuando el acusado es un enemigo, la indignación se expresa sin reservas, pero cuando se trata de un aliado, la respuesta se convierte en un susurro evasivo, un mejor no hablar. La cruda realidad es que, mientras la opinión pública se ve alimentada por discursos que condenan la violencia y el abuso, en el backstage político se decide proteger a aquellos que han contribuido a construir esa imagen de moralidad superior. El doble discurso es tan evidente que, en lugar de activar mecanismos de justicia y transparencia, se recurre a un blindaje inquebrantable, a una especie de inmunidad política que beneficia únicamente a los de la misma estirpe. Este escándalo ha forzado a que se expongan verdades incómodas. La misma herramienta ideológica del feminismo se convierte en un escudo para amparar conductas inaceptables, y la presunción de inocencia se aplica de manera selectiva, favoreciendo siempre a los de casa frente a cualquier adversario. La situación que se ha desvelado no es fortuita ni un mero desafortunado incidente. Es, en realidad, el reflejo de una política corrupta que se disfraza de ética y moralidad, pero que en el fondo se rige por la conveniencia. La imagen de Podemos, un partido que en tiempos de campaña gritaría «yo sí te creo» y exigiría justicia sin titubeos, se ve hoy empañada por la estrategia del mejor no hablar, la misma que ha permitido ocultar denuncias graves durante meses. Cada mensaje de agradecimiento público, cada alabanza a la incansable labor de Monedero, refuerza la imagen de un partido que, lejos de combatir la impunidad, la fomenta internamente. La manera en que se manejaron estas denuncias revela una estructura política que se resiste a la rendición de cuentas y que ante la adversidad prefiere proteger su imagen a cualquier costo. Y así, en medio de una tormenta de críticas y de revelaciones que ponen en entredicho sus valores, Podemos se queda sin respuestas contundentes, aferrándose a una versión de los hechos que solo refuerza la sospecha de encubrimiento. Es imprescindible preguntarse, ¿qué se habría dicho y hecho si Monedero hubiera pertenecido a otro partido? La hipótesis es tan sencilla como escalofriante. La reacción habría sido inmediata, la condena pública sin respiro y la exigencia de dimisión irrefutable. En contraste, la protección y el silencio que se han observado son claros indicadores de que, en este sistema, el respeto a la ética y a las víctimas se sacrifica en el altar de la conveniencia política. Esta situación no es solo un episodio más de hipocresía política, sino una advertencia urgente para todos aquellos que creen en la importancia de la transparencia, la coherencia y la integridad en la vida pública. Nos encontramos ante un caso que expone con total crudeza la doble moral de quienes han construido su discurso sobre los pilares de la lucha feminista, solo para traicionar esos mismos principios cuando la realidad les incomoda. No estamos hablando de un simple desliz, ni de una gestión deficiente de una crisis interna. Se trata de una estrategia premeditada de encubrimiento, un pacto de silencio que, lejos de ser accidental, obedece a una lógica bien definida: proteger al grupo antes que defender la justicia. La verdadera pregunta que debemos hacernos no es solo qué sucedió, sino por qué y cómo se permitió que ocurriera. No es la primera vez que el discurso político se divorcia de la acción, pero pocas veces ha sido tan evidente. Durante años, se nos ha vendido la idea de que este sector de la política representaba una nueva forma de hacer las cosas, que venían a regenerar el sistema, a limpiar la corrupción, a desterrar los vicios de la vieja política. Sin embargo, lo que hemos presenciado es precisamente lo contrario: la repetición de los mismos mecanismos que antes criticaban, pero con un barniz progresista que no oculta la realidad. Cuando la ideología se convierte en un escudo para proteger a los propios en lugar de una herramienta para hacer justicia, la lucha deja de ser legítima y se transforma en un simple artificio para mantener el poder. Lo que más indigna en este caso no es solo la gravedad de las acusaciones, sino la reacción de quienes, en teoría, deberían haber estado del lado de las víctimas. Porque cuando se trata de señalar a sus adversarios políticos, la contundencia es inmediata. No hay espacio para la duda ni para la presunción de inocencia, la condena es automática y sin matices. Sin embargo, cuando el señalado es alguien de su propio entorno, la actitud cambia drásticamente. Se imponen la prudencia, el silencio y la evasión. Lo que antes era intolerable se convierte en una cuestión compleja que merece un tratamiento pausado y reservado. La diferencia de criterio no es casual, es deliberada, y demuestra que la ética no es el motor de su actuación, sino una herramienta manipulable según las circunstancias. Es importante entender lo que esto significa en un plano más amplio. No estamos ante un error aislado ni ante un simple caso de negligencia. Lo que estamos viendo es la confirmación de que la lucha contra la violencia de género,
al menos en ciertos sectores políticos, no siempre ha sido un fin en sí mismo, sino un medio para otros fines. Cuando resulta útil para erosionar a un adversario, se emplea sin reservas. Pero cuando se vuelve un obstáculo para los intereses propios, se ignora, se minimiza o, peor aún, se oculta. Esta instrumentalización de una causa tan seria no solo traiciona a las víctimas, sino que además daña la credibilidad del movimiento en su conjunto, alimentando el escepticismo y la desconfianza de la ciudadanía. El problema es que la verdad, por más que se intente ocultar, siempre encuentra la manera de salir a la luz. El tiempo ha demostrado que los intentos de encubrimiento solo consiguen agravar la crisis. Y en este caso, no será diferente. Porque no se trata solo de lo que hizo un individuo, sino de la reacción de todo un entorno que, en lugar de actuar con la misma contundencia que exigen a los demás, optó por mirar hacia otro lado. No es solo una falta de coherencia, es una traición a los propios principios que dicen defender. Lo preocupante es que, en un sistema donde la imagen lo es todo, este tipo de maniobras no son un error de cálculo, sino una estrategia consciente. La prudencia calculada, las respuestas ambiguas, las evasivas ante la prensa no son descuidos, son decisiones frías y medidas. Porque lo que realmente importa no es la justicia, sino el control del relato. Se trata de minimizar el daño, de evitar que la opinión pública perciba la magnitud del problema. Pero la gente no es tonta, y cada vez son más los que ven a través de este juego de apariencias. Por eso, si este nivel de desfachatez y doble moral te indigna tanto como a nosotros, entonces ha llegado el momento de exigir algo más que declaraciones vacías y promesas de reformas. No podemos seguir aceptando que la justicia sea un privilegio reservado solo para quienes no forman parte del círculo de poder. No podemos permitir que la coherencia sea un lujo que solo se aplica cuando conviene. Porque cuando se sacrifica la verdad en el altar de la conveniencia política, las consecuencias son devastadoras. La confianza en las instituciones se deteriora, la indignación crece, y lo más grave de todo, las verdaderas víctimas quedan abandonadas. Aquí no nos conformamos con medias verdades. No aceptamos excusas disfrazadas de prudencia, ni toleramos la complicidad envuelta en retórica. La lucha por la transparencia no es opcional, es una necesidad absoluta. Y mientras quienes ostentan el poder sigan creyendo que pueden manipular la realidad a su antojo, nosotros seguiremos aquí, señalando cada contradicción, cada encubrimiento, cada intento de disfrazar la hipocresía con discursos grandilocuentes. Porque esto no va solo de un caso puntual. Esto va de un sistema que ha demostrado que su compromiso con la justicia es selectivo, que su indignación es calculada, que su discurso es flexible según la conveniencia del momento. Y eso es inaceptable. La integridad no puede ser una opción. La ética no puede ser circunstancial. Y la justicia no puede ser una moneda de cambio en el juego político. El tiempo de la impunidad ha terminado. La ciudadanía está despertando, y cada vez son más los que se niegan a aceptar las mismas mentiras de siempre. La historia ha demostrado que la verdad siempre se abre camino, y este caso no será la excepción. Aquí, en este espacio, no hay lugar para la complacencia ni para la indulgencia con quienes pretenden jugar con la justicia. Aquí solo hay espacio para la verdad, para la exigencia de una política basada en principios genuinos y para la denuncia sin miedo de todas las falsedades que han intentado imponernos como realidades inmutables. Si el poder insiste en protegerse a sí mismo a costa de la justicia, entonces será nuestra responsabilidad seguir denunciándolo. Porque la verdad no es negociable. La justicia no es una concesión. Y la coherencia no puede ser una estrategia. Ha llegado el momento de desenmascarar a quienes han convertido la lucha por los derechos en una herramienta de conveniencia. Ha llegado el momento de exigir responsabilidad, sin matices, sin excepciones y sin hipocresía.